Listo, sigamos con nuestra reunión. Bueno, el tema de hoy es la obediencia. Cuando yo hacía un estudio de este tema, la obediencia hoy en día no se aplica. En muchos hogares no se aplica la obediencia a Dios, porque muchas veces nosotros hacemos la obediencia a medias. Y la obediencia a medias es cuando Dios da una orden o Dios le da una palabra y usted no la cumple en el momento en el cual Dios se lo dice, o en el cual usted dice, bueno, de pronto será para otro momento, será en otro tiempo, o este no es el momento para que esta palabra se cumpla. Cuando nosotros miramos a la luz de la palabra, nos damos de cuenta que Dios premia la obediencia, pero es la obediencia inmediata, no la obediencia a medias, no la obediencia tardía. Porque hay personas que obedecen pero al poco tiempo o tiempo después, pero yo obedecí, yo le hice caso a Dios lo que Dios me dijo, pero no lo hizo en el tiempo que Dios le dijo. Porque Dios pide obediencia, pero obediencia inmediata, no obediencia a medias. Es como yo le ponía a mis discípulos un ejemplo en el cual yo les decía que una madre que tiene 2 hijos y manda al hijo mayor a comprar algo al mercado, pero el hijo mayor le dice, pero ¿por qué no manda a mi otro hermano? Porque siempre yo. Entonces le dice al otro niño que vaya y le traiga tal cosa al mercado, pero el otro niño dice, ahora voy. Al rato fue el niño e hizo el mandado y le trajo lo que la mamá le pidió. ¿Cuál de los dos fue obediente? Ninguno. Dirán, pero si el otro cumplió, fue obediente, le hizo caso a la mamá. No fue obediente. No fue obediente, ¿por qué? Porque lo hizo en el momento que él quería, no cuando él se le ordenó, ¿cierto? Hizo el mandado, pero no lo hizo cuando se le pidió. Y así hacemos con Dios. Pero yo obedecí a Dios, yo le hice caso a Dios. El Señor me dijo que hiciera esto, yo lo hice, pero lo hizo cuando Él se lo pidió o cuando usted quiso. Y muchas veces hacemos así con Dios. Lo hacemos cuando queremos nosotros, no cuando Dios nos lo pide. Y cuando yo miraba el concepto de obediencia, es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una mamá o de lo que ordena la ley. ¿Por qué? Porque si usted mira, por ejemplo, la ley establece personas que manejan un automóvil, establece que usted debe obedecer el semáforo. Si usted pasa el semáforo en rojo, ¿qué sucede? Pero fue un segundo, un instante que yo nomás me pasé. Yo obedecí porque lo pasé en amarillo, pero usted tenía que pasarlo era en verde. ¿Y qué consecuencias puede traer eso? Un accidente. Dios no lo permita, una muerte, ¿cierto? O puede pasar que usted sea detenido si es visto en infracción. Pueden detener su automóvil y llevarlo a los patios. ¿Por qué? Porque desobedeció una orden y la orden era inmediata, o sea que usted tenía que actuar en verde, que es lo que nos pide la palabra de Dios. Entonces, cuando yo miraba qué es el concepto bíblico, y el concepto bíblico nos habla, la obediencia a Dios es considerada una virtud y se le define como acatar su voluntad, aceptar sus designios, someterse a su autoridad. Es por tanto una actitud que el ser humano debe aprender. No viene de manera innata, es algo que debemos desarrollar con el paso del tiempo. Esa obediencia usted la va adquiriendo a medida que usted va entrando en el estudio y la lectura de la palabra. Y usted va entendiendo qué es lo que Dios nos pide y qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y es una obediencia en la cual van haciendo de su espíritu hacia Dios. Y usted obedece a medida que Dios le va a venir hablando. Miremos qué nos habla Dios a través de la palabra. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28, versos 3 al 14. Deuteronomio 28, 3 al 14. Y dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que en el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar.
te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para abrir la lluvia, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Démonos de cuenta, cuando somos obedientes a Dios, todas las bendiciones que el Señor nos da. Cuando usted lee el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, encontramos las bendiciones por la obediencia, pero también encontramos las maldiciones por la desobediencia. Pero es muy importante que nosotros obedezcamos a Dios para encontrar la dirección de Dios y la verdad de Dios en nuestras vidas, para que nosotros podamos andar en la verdad de Dios, obedecerlo por encima de todo. Dios nos manda a obedecerlo a Él por encima de toda circunstancia, aún por encima de los hombres. Primero, obedecer a Dios. La obediencia trae bendición, pero también trae prosperidad, ya que todo lo que emprendas o hagas en obediencia va a ser prosperado. Así como la obediencia es la clave del fracaso, también es la clave de la ruina. Porque hoy en día encontramos familias, encontramos ministerios, encontramos negocios y empresas, las cuales han sido abandonadas por falta de obediencia. Personas que estaban liderando en una iglesia, personas que estaban liderando un ministerio, y lo abandonaron en un momento dado porque se vino abajo, porque fueron desobedientes. Aún en proyectos, aún en negocios, porque no han sido obedientes. Es como cuando usted trabaja en una empresa y usted tiene un horario que cumplir en la empresa, y usted llega tarde a esa empresa y se acostumbró a llegar tarde 10, 15 minutos, pero eso no tiene nada. Se me hizo tarde. Muchas personas tienen una excusa perfecta: el transporte, el tráfico. No, es que el ambiente en el que me muevo, no puedo llegar temprano. ¿Y qué pasa? En un momento lo echan de la empresa, lo despiden. ¿Pero por qué? Si yo cumplo con mis labores en la empresa, pero si yo hago todo como me lo mandan. Mentira, no está llegando cumplidamente. Personas que muchas veces roban dentro de la empresa. Muchas personas que roban en el tiempo. Les dan una hora de almuerzo y se toman hora y media. Tienen que salir a las 5 de la tarde y salen 15 minutos antes. ¿Usted cree que eso es obediencia? ¿Usted cree que Dios premiará eso? Dios no premiará eso. Si somos desobedientes aquí en la tierra, con lo material, ¿seremos obedientes en Dios? Muchas veces pretendemos hacer así con Dios. Llegan al culto tarde, llegan cuando se ha terminado la alabanza, se van antes de terminar el culto. Personas que cuando están hablando de la ofrenda, salen y se van. Preciso, ahora van a hablar de la ofrenda. Pero preciso, ahora van a pedir plata. Ni siquiera esperan que el pastor despida la reunión, despida el culto, que bendiga su vida por haber ido. Y salen y se van. Y muchas veces esperan que Dios les responda cuando están pidiéndole algo a Dios, si no son obedientes. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros debemos obedecer a nuestras autoridades. Vuelvo y les recuerdo el ejemplo del semáforo. Pero que van a ir muchas personas y le reniegan en el departamento de tránsito: pero si yo no me lo pasé en rojo y que no sé qué. Y van y miran y sí se lo pasó en rojo. Y creen que tienen la razón. Y así muchas veces actuamos con Dios. Dios no es así. Dios actúa en obediencia. Tenemos el mejor ejemplo de la obediencia: Jesús. Dice que fue el hombre más obediente sobre la tierra. Dice que él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Si Él nos dejó el ejemplo, debemos seguir ese ejemplo, porque el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús, en el Hijo de Dios, que Él obedeció a lo sumo, obedeció a su Padre, a Dios, y lo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Usted y yo debemos ser esas personas obedientes, para que nosotros podamos obtener estas bendiciones que nos habla Deuteronomio 28, del versículo 3 al 14. Todo se centra en la obediencia, en que usted y yo seamos obedientes en todo. Dios nos quiere premiar aquí en la tierra. Dios quiere premiarnos en donde usted labora, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su familia, aún en esa relación, aún en ese noviazgo, aún en ese viaje. Pero usted debe ser obediente. Si usted no obedece, si usted obedece a medias se le van a dar las cosas, porque Dios no actúa así. Dios actúa con obediencia. Por eso les hablaba del ejemplo de Jesús. Por eso Dios lo premió y dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre.
porque fue un hombre obediente en todo lo que le mandó el Padre. Si usted lee las escrituras en los 4 evangelios, dice que él vino a obedecer la palabra de Dios, a obedecer el mandato de Dios, a obedecer a lo cual Dios lo mandó a la tierra. Y eso fue lo que él cumplió en esta tierra. Teniendo nosotros ese ejemplo, podemos empezar a trabajar en que Dios nos dará todo. Usted y yo somos instrumentos de Dios para quienes nos rodean. Sean bendecidos y que sean de bendición. Cuando usted es una persona obediente, Dios lo usará en su entorno, en su familia, en su liderazgo, en su ministerio. Lo usará como una persona de bendición. ¿Qué quiere decir? Que usted llevará e impartirá la bendición a esas personas, a las personas que lo rodean, porque será de bendición donde usted vaya. Porque cuando usted vaya a ese lugar, la misma presencia del Espíritu de Dios estará a través de su vida y será la presencia de Dios obrando en ese lugar, donde usted llevará gracia, presencia, paz, amor, gozo, porque usted está en la presencia de Dios a diario, porque usted depende de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros? Primero, que usted y yo lo escuchemos. ¿Cómo lo podemos escuchar? A través de la palabra. Que nosotros confiemos. Hay personas que Dios le da una promesa y dice: esa promesa es mía y ya el Señor me la va a dar. Confíe, el Señor se la va a dar. Pero recuerde, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. En los tiempos de Dios es perfecto. Es como cuando usted, el niño al padre le pide un regalo y que lo quiero ya y lo quiero ya. No, todavía no se lo voy a dar. Espere, todavía no. Todavía no es el tiempo. Y se inquieta y se afana y que no sé qué. Cuando se lo da es de bendición, que no era el tiempo. Tercero, que obedezcamos, que usted y yo obedezcamos. Como dice la palabra, que la obediencia sea inmediata, porque Dios premia la obediencia inmediata, más no los sacrificios. Los sacrificios, ¿qué quiere decir? Que usted se le dijo a tal hora y llegó tarde. Dios no premia, pero antes llegué, antes vine. No, Dios no premia eso. Dios premia la obediencia y la obediencia inmediata. Cuando vas al médico por una infección en el cual tú debes ser inyectado y tú eres inyectado, duele, ¿cierto? O sea, le tiene que doler, ¿cierto? Y fuera de eso, el médico, ¿qué hace? Te da unos medicamentos. Usted le dice, el médico te dice: tienes que tomarte estos medicamentos en tales horas, cada 8 horas, cada 6 horas, para que esa infección se erradique de raíz. Si usted no obedece, ¿qué pasa? La infección no se va a ir, la infección sigue, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros obedecemos más a los médicos que a Dios. Aquí Dios nos está hablando la obediencia. Y muchas veces cuando usted va al médico es porque su cuerpo lo exige, ¿cierto? Y va al médico, pero el médico le da unas instrucciones las cuales usted debe seguir al pie de la letra. Y le dice: si usted se toma esta droga, este medicamento, a tales horas, sea constante y la enfermedad se irá, el virus se irá, la infección se irá y usted será sanado. Eso es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, que seamos obedientes, así como somos obedientes cuando vamos al médico. Por ejemplo, cuando los niños, si usted no corrige al niño cuando pequeño, cuando grande ya no lo podrá hacer. Por eso la palabra de Dios nos habla en el libro de Proverbios que a los niños hay que corregirlos con vara, pero también nos habla que no los castiguemos cuando estemos airados. Es corregirlos, y cuando usted lo corrige, lo está enseñando a la obediencia. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños son caprichosos, pero cuando usted los corrige una sola vez con vara, le puedo asegurar que entra en la obediencia y automáticamente ellos serán personas de bien más adelante. Beneficios y consecuencias. Vamos a mirar cuáles son los beneficios y consecuencias. Vamos al libro de Romanos capítulo 6. Vamos al libro de Romanos 6 del 15 al 18. Romanos 6, 15 al 18. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando nosotros somos siervos o esclavos, cuando una persona es esclava del pecado, tiene que estar en el pecado. Todo momento busca el pecado.
busca la inmoralidad, la pornografía, la inmundicia sexual. Se vuelve una persona esclava del pecado que está con una y otra persona. Y eso es ser esclavo, es un amo del pecado. Ese amo del pecado porque le exige, le pide cada vez más y más. Pero cuando usted es libertado por el Señor, usted se vuelve esclavo del Señor. Se vuelve una persona libre, llena del gozo y del Espíritu Santo. Uno se hace siervo de aquel a quien obedece, en este caso, el pecado. Pero cuando usted obedece al Señor, usted se vuelve siervo de Jesús. Lo mejor que usted puede hacer. Un ejemplo muy claro lo encontramos en 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. Un ejemplo muy claro del Antiguo Testamento con el rey Saúl. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Resulta que Samuel le había dicho al rey Saúl que lo esperara 7 días en determinado lugar, que hasta que él viniera pudiera continuar. Pero al ver Saúl que Samuel no llegaba, él hizo holocaustos para agradar a Dios. Cuando Dios había usado a Samuel que le diera una palabra y que esperara la orden a través de Samuel, y él no esperó. Él se afanó, se aceleró. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado que esperemos, que no es el tiempo, pero nos afanamos a hacer ese negocio, a hacer ese proyecto, a meternos en esa relación que no edifica, a meternos con una persona inconversa en la cual no avanza, no evoluciona? Y muchas veces le echamos la culpa a Dios. Pero Dios me dio una palabra, Dios me dijo. No, Dios no le dijo. Dios le dijo que esperara, que no se afanara, pero usted se afanó y por eso las consecuencias que está viviendo. Uno se hace siervo de aquel a quien obedece. Aquí en Samuel, este pasaje fue el afán de Saúl por agradarle a Dios. Por agradarle a Dios sin esperar la respuesta de Samuel, y se afanó en hacer sacrificios para esperar a que Dios obrara a través de su vida. Pero la obediencia, como dice aquí la palabra, es mejor que los sacrificios. Y él aún así se airó con Samuel: pero si yo le hice sacrificios a Dios. Pero esa no fue la orden. Esa no fue la orden que que Dios le dio a través de Samuel. La orden era que él debía esperar 7 días y debía esperar hasta que Samuel llegara. Pero como Samuel no llegaba, él se afanó para que Dios lo escuchara, y Dios no estaba ahí. Dios no lo escuchó porque no obedeció a lo que tenía que hacer. Que nosotros no seamos de esa clase de personas que cuando nos dan una orden hacemos lo que queremos, o la hacemos después, o la hacemos a medias, como lo hizo Saúl. Por eso fue que Dios desechó a Saúl, porque ahí Dios no se agradó de él, porque no obedeció. Y muchas veces a nosotros nos cuesta obedecer a nuestras autoridades terrenales. Si nosotros no obedecemos a nuestras autoridades terrenales, ¿cómo pretendemos obedecer a Dios? Si no las obedecemos. Si las autoridades terrenales son permitidas por Dios, y si nosotros obedecemos a nuestras autoridades terrenales, obedeceremos a Dios y le seremos agradables a Dios, que es lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, cuando usted y yo entramos en ese tiempo de obediencia, encontramos respuesta de Dios. Yo encontraba respuesta en uno de los salmos que escribió el rey David. Quiero que usted y yo vayamos al Salmo 128. Salmo 128. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando camine el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu casa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Cómo la bendición de Dios viene por la obediencia. En este salmo que Dios habla prácticamente en la familia. En este salmo en el cual Dios nos habla de cuáles son las cualidades de una persona. Este salmo es exclusivo para los que obedecen a Dios, para los que realmente están dispuestos a obedecer a Dios, y está dedicado a mostrar los beneficios reservados para esas personas que usted
está dispuesta a obedecer a Dios. La descripción acá es bastante gráfica. Es conmovedora y apasionante al obedecer nuestra vida y al llevarla a una familia que es fructificada como la vid. Dice que la esposa será como la vid, la mujer será como la vid. O sea, será de bendición en esa casa y tendremos la bendición de Dios, como lo dice en este salmo. Usted proclame y declare este salmo para su vida, pero que usted sea una persona obediente como Dios lo está mandando hoy. ¿Cuáles son las cualidades de un siervo de Dios? Miremos cuáles hay, algunos de los ejemplos, porque en la Biblia encontramos muchos. Vamos a Mateo 1, del 18 al 25. Mateo 1, 18 al 25. Es una persona, es un siervo de Dios que muchos lo pasan por alto, pero es una persona muy importante. Mateo 1, 18 al 25 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era marido justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, y que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús, démonos de cuenta, José era un hombre que estaba comprometido con María. Pero cuando el ángel vino sobre María y quedó ella embarazada, él automáticamente quiso dejar a María cuando supo que ella estaba embarazada. Pero Dios le habló en un sueño a José. Pero como José obedece a la voz que Dios le había dado, que no dejar a María, sino que por el contrario estuviera con ella. Y como Dios obra a través de José, y este hombre tan obediente se queda con ella todo el tiempo del embarazo. Pero mire que la obediencia trae sacrificios. Lo que le tocó vivir a José no fue fácil, porque hay personas que no hablan, no cuentan de lo que vivió José, el esposo de María. Porque a partir de ese momento en que ella quedó embarazada, él le tocó empezar a obedecer lo que Dios le estaba diciendo, y era empezar a someterse a la voluntad de Dios. José era un hombre justo, honorable, el cual no quiso exponer a María a la humillación pública. Según el texto, era un hombre que creía en Dios. Era un hombre que hablaba de Dios. Y cuando el ángel se le apareció en el sueño y le habló que no dejaría a María por lo que estaba viviendo, él lo obedeció. Era un hombre obediente. Lo vemos en el verso 24. José, cuya función era la de un carpintero, quien jamás dudó en hacer lo que Dios le había ordenado. Un hombre obediente, quien decidió hacer la voluntad de Dios sin mirar las circunstancias con María, y mucho menos las consecuencias por lo del embarazo. Cuando usted es una persona obediente a Dios, usted obtendrá. ¿Qué es lo que usted obtiene cuando es una persona obediente? Usted obtiene privilegios, obtiene responsabilidades, pero también obtiene cambios. Por eso cuando usted le va a obedecer a Dios, usted sométase a lo que Dios quiere hacer a través de su vida. Porque José se sometió a Dios y por eso vivió cambios en su vida. En lo que él tenía pensado, Dios empezó a hacer cambios. Los anteriores los obtuvo José al aceptar a María como su esposa y la función de padre terrenal. Lo que Dios habla, se ve obligado a ¿qué? José se ve obligado a moverse del lugar donde él estaba. Se ve obligado por el tiempo en que estaban haciendo un censo. Necesitaba, el rey Herodes estaba averiguando por Jesús y mandó a hacer un censo para saber quiénes eran los que habían nacido. Y él se tuvo que mover del lugar donde él vivía y se tuvo que ir de ese lugar a otro lugar. Veremos varias oportunidades que él tuvo que moverse de ahí. Cuando salió a ser censado, cuando salió huyendo hacia Egipto y evitar la muerte de Jesús. Lo vemos en Mateo 2 del 13 al 18. Miremoslo un momento. Mateo 2, 13 al 18.
Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dios le habló en un sueño, ¿y qué hizo él? Obedecer. De una vez salió de ahí para llevarse al niño para que el niño no fuera asesinado. Dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Tuvo que moverse del lugar. Cuando usted es una persona obediente, Dios lo manda a que usted se mueva de ese lugar. Que usted salga de ese sitio donde usted está en la zona de confort y que se vaya para el lugar donde el Señor lo manda, porque el Señor allá obrará a través de su vida. Si el Señor le ha hablado que salga, salga, no lo dude, no lo piense, no averigüe, no se ponga a preguntarle a todo el mundo. Si el Señor ya le habló, obedezca. Porque acuérdese lo que le estoy diciendo, la obediencia debe ser inmediata. Aquí no dice que José lo dudó, que José empezó a preguntarle a María, a otras personas. Dice que José salió y se fue. Como lo dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Todo lo anterior tiene referencia a la obediencia, la cual muchos no están dispuestos a enfrentar. Muchos no están dispuestos a enfrentar la obediencia. ¿Por qué? Porque exige consecuencias. Cambios, transformación. Es como cuando usted tiene una relación y en esa relación Dios le dice no es, pero usted, pero es que Dios me habló, pero es que Dios me dijo, pero es que a mi mamá le cae bien, es que a mi tía, a mi abuela, miles de cosas que trae usted, miles de argumentos, pero ¿qué dijo Dios? Prevalece la palabra de Dios. Un viaje, un proyecto, un negocio, es que se me meto con este negocio. ¿Qué le dijo Dios? No, pero es que tal amiga me dijo, tal vecino me dijo, tal persona me dijo. ¿Qué le dijo Dios? Obediencia. Es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, que usted y yo seamos personas obedientes para que encontremos respuesta de Dios. Hoy voy a orar por esas personas que dudan todavía de la obediencia, personas que todavía hacen la obediencia a medias y muchas veces vemos resultados mediocres, o peor aún, no vemos resultados porque hacemos la obediencia a medias. Muchas veces hacemos como el rey Saúl, esperamos una respuesta de Dios, pero le queremos ayudar a Dios. El rey Saúl le quiso ayudar a Dios, pero no le agradó a Dios. No le agradó a Dios porque Dios le mandó al profeta Samuel, que le dijera qué tenía que hacer y que esperara en el tiempo de él. Pero como llegó el tiempo y el profeta no llegó, él empezó a hacer lo que él quiso hacer delante de Dios. Y muchas veces hacemos eso. Dios te ha hablado, el tiempo es tanto. Hay personas que Dios le da un tiempo específico, pero se pasó el tiempo. No, pero no, ese tiempo no se dio. O sea que ahora voy a hacer esto, ahora me voy a meter en este cuento, ahora me voy a meter en este proyecto. No, Dios nunca le dijo eso. Espere. Recuerden que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, pero Dios nos puede revelar sus tiempos, sí, porque Dios dice que a sus siervos Dios les revela, Dios nos muestra. Padre, hoy oro en el nombre de Jesús por esas personas, Padre, inconstantes, inestables en la obediencia, Señor. Dales, Señor, claridad, dales convicción y dales firmeza, Señor, y que sean personas obedientes, diligentes y que personas que ejecuten la obediencia de Dios, que lo que Dios les ha mandado lo hagan, que si Dios les dijo lo lleven y lo hagan, que si Dios les dio una palabra para otra persona, de esa palabra, que si Dios los mandó a hacer la obra, vaya y haga la obra, que si el Señor lo llamó para el propósito, haga el propósito, que si el Señor le dio un llamado, haga un llamado, que si el Señor le dijo haga este negocio, haga el negocio, que si el Señor le dijo que se uniera con X persona, hágalo, porque el Señor lo está mandando, ¿cierto? Y oro para que el Señor le dé claridad, que en su mente y en su corazón haya esa claridad y que el Señor le dé esa paz de lo que el Señor quiere que usted haga a partir de hoy. Y oro para que esa obediencia sea inmediata a partir de ahora. Oro y se lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuemos con nuestra reunión. Bienvenidos.